Las orquídeas son de las plantas más llamativas visualmente por sus características físicas y se encuentran dentro de los grupos más numerosos de plantas en Colombia. Además de su muy llamativo aspecto físico, las orquídeas cuentan con unas características reproductivas y de supervivencia muy complejas, las cuales las hacen especialmente vulnerables ante la amenaza de extinción por causas humanas. Otro aspecto importante para resaltar es el papel que cumplen estas dentro de los ecosistemas naturales. Tienen relación con la supervivencia de especies como las abejas, moscas o mariposas, las cuales a su vez ayudan a cumplir una función de control biológico en los ecosistemas. Pero aparte de esto, las orquídeas en el mundo tropical también son importantes indicadores de la calidad ambiental y de las áreas prioritarias para ser conservadas. Ahora bien, para conocer las implicaciones de la comercialización de orquídeas y conocer la forma en que puede ser de manera sostenible, entrevistamos a Tatiana Arias, doctora en Ciencias Biológicas. El principal objetivo de su investigación es comprender la diversidad y evolución de las plantas tropicales. Le interesan particularmente los procesos y patrones evolutivos que han dado lugar a la diversidad de plantas emblemáticas colombianas como las orquídeas. En este orden de ideas, pasemos a las preguntas. En primer lugar, ¿cuál es su posición frente a la gran comercialización de orquídeas y cómo cree que se puede lograr un mercado sostenible debido a la gran proporción en la que este se está llevando? Puede llegarse a salir de control para muchos aspectos. Entonces, pues quisiéramos saber cuál es su posición al respecto. Creo que la producción acá en Colombia pues sea tan masiva como tú te estás refiriendo ahí. Creo que es una producción pues relativamente modesta, ¿cierto? A comparación de otros países como Tailandia, como Taiwán, que hacen exportación masivas de sus orquídeas modelo, que son por ejemplo la orquídea, la típica orquídea apartamentera, pues que casi todos tenemos en la casa. Esas orquídeas no son colombianas y lo más seguro es que vengan de un mercado extranjero, que sea de Taiwán, de China, de Tailandia. Entonces ellos sí están haciendo exportación masiva de plantas. Ahora, tampoco creo que las orquídeas que están siendo exportadas desde acá, la mayoría de las especies que están siendo exportadas desde acá sean especies que vengan de la vida silvestre, pues que sean directamente extraídas del campo. Es más, si estas plantas fueran extraídas del campo, el comercio con ellas es un comercio ilegal. Es un comercio ilegal y la gente que haga esto, que haya hecho esto, que esté haciendo esto, pues podría ir a la cárcel por esa razón. Entonces, las orquídeas, todas las orquídeas están en el libro rojo, las especies, en los apéndices, creo que 1 y 2 del rojo, pues de las especies amenazadas y esto las hace especiales en el sentido de que cualquier persona que vaya a mover orquídeas, bien sea para investigar, para comercializar o para sacarlas del país, como sea, tiene que sacar un permiso especial, es un permiso internacional que se llama el CITES, por estar pues en peligro de amenaza. Entonces, para hacer pues como la respuesta un poquito más corta, que ya me estoy yendo por las ramas, lo que quiero decir es que lo que se está siendo comercializado de acá probablemente son plantas que vienen de cultivo, ¿cierto? No son plantas de la vida silvestre, son plantas que bien sea son reproducidas de manera masiva a través de cultivo in vitro de semillas, ¿cierto? Que vienen de esos frutos, probablemente vienen de plantas que han sido sembradas y clonadas o sembradas y digamos a las que se les han sacado piecitos o pedacitos de estas plantas una y otra y otra y otra vez.
¿cierto? Entonces son plantas muy limpias y plantas que han pasado como por un proceso, entre comillas, de selección, ¿cierto? Entonces la mayoría de las cosas que se exportan, entonces ya recapitulando, la mayoría de las cosas que se exportan desde acá no son plantas que se extraen de la vida silvestre, no deberían ser, y el que lo esté haciendo debe ir a la cárcel o pagar una multa muy, muy grande. Y las que se exportan son plantas que vienen siendo cultivadas y que han crecido vegetativamente por muchos años en un cultivo, ¿cierto? Y muchas de esas plantas son lo que se conoce como híbridos. Esos híbridos son cruces entre especies, ¿cierto? Entonces, y eso los hacen la gente que selecciona las orquídeas. Pero entonces realmente no son especies como tal que uno vaya a encontrar en el campo. Señora, entiendo. Entonces, entiendo que las que se exportan normalmente son producto de lo que nos dijiste previamente, de cultivos. Digamos, esa opción sí la ves sostenible, ¿sí? O sea, digamos que sería una buena opción de Colombia como opción de comercialización. Sí, señora. Entonces, yo veo en el comercio de orquídeas en Colombia un gran futuro, uno que hay que ir, pues, digamos, como abriendo poco a poco. Y eso es lo que yo pretendo hacer, pues, con lo que estoy haciendo en este momento, pues, en temas de investigación y de producción sostenible de orquídeas, y es empezar a valorar nuestra diversidad. Entonces, si vamos a cultivar cosas que no sean las Phalaenopsis de Tailandia o de Taiwán, que no sean los cymbidiums que también vienen de Asia, sino que empecemos a buscar nuestras propias especies, que hay muchísimas que son divinas y que tienen todo el potencial del mundo para ser exportadas. Entonces, que de una manera sostenible, sin ir a acabar con las especies, pues, que hay en el campo, podamos traer 1 o 2 especímenes a un vivero, que en ese vivero le hagamos una reproducción controlada, que esa reproducción controlada, las semillas se lleven a cultivo in vitro, que es lo que permite producir de manera masiva muchas plántulas, ¿cierto? Y que de ese mismo clon, que de esa misma matica que se cogió en el campo, que puede ser 1 o 2, no tienen que ser miles, eso es lo que quiero, digamos, como hacer mucho énfasis, ¿cierto? Que de ese 1 o 2 piecitos vamos a crecer rápidamente para hacer la reproducción in vitro y también para hacer la reproducción vegetativa en el vivero. Entonces, a un futuro, a largo plazo, 5 años, 10 años, tener muchísimas plantas que ahí sí puedan ser exportadas. ¿Cuál es el problema con eso? El problema con eso es la legislación colombiana y la cantidad de papeleo que cualquier persona que quiera hacer esto tiene que hacer para poder ingresar a un mercado internacional de orquídeas. Vale, sí. Te quería preguntar sobre qué requisitos, como aparte de los legales que ya habías mencionado, como de suelos, condiciones ambientales, se requieren para este cultivo de orquídeas, y cómo se pueden manejar, pues no sé qué tipos de desechos se generen durante este proceso de cultivos y cómo se manejan o qué impactos pueden tener en el medio ambiente, digamos en términos si se utilizarán pesticidas, términos de agua, cómo se deberían manejar para que este sea realmente un cultivo sostenible. Bueno, entonces, otra vez, en teoría y en el papel las leyes colombianas son divinas y hay unas resoluciones del ICA que dicen paso a paso uno cómo tiene que controlar las plagas, todos los desechos orgánicos, todos los fertilizantes, ¿cierto? Entonces, cuando el ICA te va a dar un certificado
o te va a certificar tu vivero, uno tiene que cumplir una serie de requisitos. Esa serie de requisitos tienen que ver con todo eso que me estás diciendo, o sea, poder, digamos, que a una planta le da una enfermedad, poder incinerarla de la manera correcta para que no todo el cultivo y los cultivos de otra gente se vayan a enfermar, o hacer un buen uso de no tanto pesticidas, sino como fertilizantes inorgánicos y cosas así, pues hacer como un buen uso y saber todos esos lixiviados y todo que no vayan a parar pues a aguas protegidas o a aguas pues no contaminadas, etc. Eso es pues con respecto a la norma. Ahora, con respecto a la primera pregunta que me hiciste, que tiene que ver como cuáles son las condiciones de las plantas. La mayoría de las orquídeas de nuestras orquídeas son epífitas. Las epífitas son plantas que crecen sobre los troncos de ciertos hospederos, árboles, arbustos, ¿cierto? Ellas crecen atadas o pegadas a esos troncos, pero no los parasitan. Simplemente cumplen todo su ciclo de vida ahí. Y entonces cuando uno cultiva las orquídeas, lo que quiere es imitar la manera como ellas viven. Entonces, usualmente lo que uno usa es un sustrato grueso, por ejemplo, pedazos de madera, pedazos de pino o piedras, ¿cierto? Pero poco suelo. Las orquídeas no necesitan suelo, a no ser de que sean orquídeas terrestres, las cuales nosotros no tenemos tanto acá. La mayoría de las que tenemos son epífitas. Entonces, hay que tener, o sea, cuando uno, para cultivar orquídeas hay también que ser muy observador, pues a ver, que las orquídeas les gusta la luz, pero no necesariamente la luz directa, y más o menos pues ver dónde crecen y cuáles son las mejores condiciones, y eso es parte pues del cultivo. En Colombia, los departamentos que mayor cantidad de especies de orquídeas concentran son Antioquia y Cundinamarca. Sin embargo, a pesar de esta gran diversidad, muchas de las especies se encuentran amenazadas por la deforestación o la extracción de los lugares donde habitan, pues estas son plantas que por su belleza y rareza poseen un gran potencial comercial. En Cundinamarca, por ejemplo, crecen de manera silvestre 1.003 especies de orquídeas, de las cuales 91 son comercializadas, entre las que está el lirio de mayo, conocida por ser el símbolo patrio. De la totalidad de especies nativas de Cundinamarca, 38 están amenazadas, 2 especies están en peligro crítico, 14 en peligro y 22 en estado de vulnerabilidad.